esta actividad, que es la mesa de discusión, que tiene por objetivo integrar los aportes generados a lo largo del foro, propiciando un espacio de reflexión y construcción colectiva que permita delinear propuestas y compromisos en torno a la problemática del consumo de drogas en el estado de Veracruz. Va a tener estos ejes que yo les contaba al inicio del foro, que es contarnos las experiencias y retos, ¿no?, en la articulación entre las dependencias y las líneas de acción o las propuestas, ¿no?, a partir de estos ponentes que vamos a tener aquí en la mesa de discusión. Como coordinadora de la mesa, como moderadora, tenemos a la doctora Xóchitl de San Jorge Cárdenas, que es abogada y antropóloga social, doctora en antropología por la Universidad de Granada, España, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana y docente en los programas de maestría y doctorado de Ciencias de la Salud. Actualmente es la coordinadora de la maestría virtual en prevención integral del consumo de drogas y realiza investigaciones en el campo de la reducción de la demanda de drogas, incluyendo las evaluaciones de percepción, riesgo y consumo de drogas entre estudiantes universitarios. También coordina el Cuerpo Académico Drogas y Adicciones, un enfoque multidisciplinario, y coordina también la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones Reviva. Así también es editora de la Revista Médica de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CECITI. En esta mesa nos acompañarán el doctor Carlos José Sáenz Álvarez, que es director de la Comisión Estatal contra las Adicciones, y su labor integra la atención clínica, la gestión de servicios de salud y el enfoque psicoterapéutico en el tratamiento y prevención de las adicciones. También nos acompaña el maestro Norberto Francisco Hernández Llanes, es licenciado en Psicología y maestro en Salud Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con amplia experiencia en investigación y promoción de la salud. La maestra Sara Snap, que es politóloga de la Universidad de Colorado en Denver y tiene su maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard y que actualmente es directora del Instituto RIA. Y el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, que es médico cirujano por parte de la UNAM, especialista en psiquiatría con maestría en salud pública, investigador docente de la Universidad Veracruzana y actualmente coordina el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU de la Universidad Veracruzana. Pues es un gusto para mí presentar esta mesa y darle la palabra a la doctora Xóchitl de San Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. Y quisiera empezar haciendo una breve reflexión sobre cómo estamos ante bueno, en un foro que justamente nos invita a hablar de retos y perspectivas del panorama actual del consumo de drogas en el estado de Veracruz y en una mesa de discusión en donde la idea es como pensar por dónde, ¿no? Y sin embargo, pues no contamos con, como ya se dijo aquí, en los últimos años no se han realizado ninguna encuesta o estudio, digamos, integral ni en el estado ni en el país sobre el tema de salud mental y consumo de drogas, por lo que de entrada carecemos de una materia prima del análisis que sería un diagnóstico epidemiológico, ¿no? Sin embargo, como eso hemos escuchado en las diversas ponencias en este evento, existen estudios y experiencias de diversas instituciones que nos van mostrando que el problema ha crecido, que se ha modificado de manera importante, que por supuesto afecta a la salud integral de los veracruzanos y que involucra no solo a las personas que están en esta problemática, sino a sus familias y al entorno social. Ayer el doctor Villatoro, investigador experto en epidemiología de las adicciones del Instituto de Psiquiatría, decía que en todo el país, incluyendo a Veracruz, hay un crecimiento significativo del consumo de todas las drogas, especialmente de las metanfetaminas. Y si, como es previsible, esto se confirma cuando se publican los resultados de la encuesta que se aplicó este año, pues resulta claro que no podemos seguir retrasando la tarea de articularnos de manera efectiva
y de disponer de una agenda común que nos permita sumar esfuerzos para afrontar este problema, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener una mesa o participarán en esta mesa de discusión cuatro ponentes que ya han sido presentados. Quizás solo me detendría un poquito más en presentar a Carlos Sáenz Álvarez porque él no participó como ponente en toda la parte anterior. De todos los demás ya escuchamos su trabajo, ¿no? Y quisiera destacar, bueno, por lo que fue director de Cúspide, uno de los pocos centros de tratamiento de públicos de esta entidad y que actualmente es director de la Comisión Estatal contra las Adicciones. Eh, Realmente, después de estas presentaciones tan sucintas que poco reflejan de las trayectorias de cada uno de los participantes, yo quisiera invitarlos a exponer 5 minutos para cada uno, desafortunadamente tenemos poco tiempo, que nos platiquen sus experiencias, su percepción más bien, sobre las experiencias, los logros y las limitaciones en la articulación entre las dependencias y organismos que ustedes representan y de otras que tienen o que han asumido la tarea de combatir la demanda de drogas a través de la prevención, del tratamiento, de la reducción de riesgos y de la reducción de daños. Entonces les pediría, si no tienen inconveniente, si podemos empezar con Carlos. En 5 minutos, voy a levantar la mano cuando estemos a punto de los 5 minutos para darle la voz a la siguiente persona y los escuchamos. Muchas gracias, maestra Xochitl. Mucho gusto a todos. Les agradezco la invitación. Fíjense que si me ven voltear mucho es porque me acaban de cambiar de lentes y ahora son progresivos y tengo que empezar a enfocar. Bueno, tengo 18 años, 19 años trabajando en el Centro Estatal contra las Adicciones, que es Cúspide, como dijo la maestra Xochitl, y donde he tenido la experiencia muy grata, donde estoy de acuerdo con el doctor Meyer. Yo también creo en el programa. Sí, sí creo en la rehabilitación. Creo que funciona. Creo que hace falta lugares especializados en el manejo y tratamiento de adicciones, pero durante tantos años que me ha tocado, mi experiencia ha sido muy bonita. Sí he encontrado limitaciones, fíjense, yo experimento constantemente cuando voy a las reuniones y pregunto o me preguntan dónde está el Centro Estatal contra las Adicciones o de qué trata el Centro Estatal contra las Adicciones. Muchos ni lo conocen. Y graciosamente, cuando empieza a haber un poquito más de confianza o cuando ya entramos más en la plática, siempre hay alguien que tuvo o una persona conocida dentro de la institución o un ser querido o alguien. Y eso va de la mano de lo que hablaba la maestra sobre el estigma que existe todavía y el miedo o la vergüenza y la pena por reconocer o aceptar que la ayuda para este tipo de trastornos por el consumo de sustancias. Y la articulación entre las dependencias, como en todo, ha sido, desde que llegué a la Comisión Estatal, hemos tratado de que exista una buena relación, pero sí me he encontrado con limitaciones, y limitaciones importantes, y desconocimiento de la ley, desconocimiento de las opciones que tiene para el manejo y tratamiento de adicciones, desconocimiento de la comisión. O sea, no puede ser que todavía hay secretarías, sin mencionar cuáles, desconozcan las funciones o de lo que, para qué está hecha la Comisión Estatal contra las Adicciones. Eh, Ignoran cuáles son sus funciones, lo ignoran nuestros legisladores, los senadores, los diputados que están a cargo de promover o impulsar este,
nuevas leyes y desconocen la ley de salud, desconocen el contenido, desconocen de las actividades y funciones de la Comisión Nacional contra de Salud Mental y las Adicciones, desconocen cómo está, de qué se encarga o para qué, y solo impulsan en ocasiones leyes o iniciativas que van fuera del orden o de la ley actualmente, ¿no? Como decía la maestra Sara, el estigma, la no discriminación, el respeto a los derechos humanos, y en ocasiones yo he visto que hay mucha duplicidad de funciones y, y no se reporta todas esas funciones. Duplicamos el trabajo, duplicamos las áreas de abordaje. Les voy a dar un ejemplo en mi experiencia. Está la campaña presidencial Juntos por la Paz de seguridad, y el enlace para esa campaña es el jurídico de la Secretaría de Salud. ¿Se imagina? O sea, hay un cruce de información y de que no nos llega, o sea, no estamos enterados. La Comisión Estatal contra las Adicciones no está dentro de esos comités, y creo que es la institución que debería estar al pendiente o apoyando, asesorando ese tipo de campañas, y no así cruzar información. La vinculación con diferentes instituciones para la referencia de pacientes. Pues ahorita tenemos un servicio gratuito en la mayoría de nuestros servicios de salud, y la gente aún no lo sabe o la gente lo ignora. Aún la gente llega y pregunta que cuánto va a costar, y siendo que no tiene costo, es gratuito el apoyo, es gratuita la ayuda. Entonces hay todavía muchos tabú, mucha mala información, eh, hay mucha necesidad de ayuda, sigue habiendo mucho miedo pedirla, eh, sigue existiendo parte de nuestras actividades en la Comisión Estatal está la regulación de estos establecimientos residenciales para los internamientos de los usuarios. Pues sí, falta todavía, somos incapaces o no logramos lograr regular todos esos establecimientos, porque de muchos no estamos ni enterados y muchos no les interesa. Y siguen habiendo internamientos fuera en contra de su voluntad, o internamientos obligatorios que está fuera de la ley, como lo dijo la maestra. Y pues eso dificulta, por más que se hace promoción por la comisión para que se regularicen, se acerquen, se genera capacitación a estos establecimientos para que se apeguen a la ley, a la norma 028, la 025 y a la Ley General de Salud, para que cumplan los requisitos mínimos para poder dar una buena atención, respetando la integridad de los usuarios en derechos humanos. Y bueno, en mi experiencia creo que nos hace falta mucho por hacer. Eh, Creo que en estos foros también debería haber personas involucradas en la toma de decisiones en las leyes para que estuvieran enteradas de la problemática. Hubo temas, bueno, la mayoría de los temas muy importantes, llenos de información, de aprendizaje, y pues ellos deben de estar también aquí involucrados, y no podremos estar nada más hablando nosotros sin involucrarlos a ellos. Gracias. Perdónenme, muchas gracias, Carlos. Dejé de hablar porque ya son 6 minutos. Perdón. Le voy a pedir a Norberto si nos da sus impresiones sobre el mismo tema. O sea, este tema de la articulación, cuáles son los problemas, retos que enfrentamos para articularnos realmente. Muchas gracias. Bueno, em, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, em, trabajo creo que sí ha habido. Digo, las instituciones de gobierno han hecho muchísimo por varios años. Centros de Integración Juvenil tiene 50 años, los ECAS por su parte, muchas asociaciones civiles que han estado trabajando en el tema de tratamiento. eh, Algo, por ejemplo, que creo que no hay, que hay muy poco en el tema de las adicciones, es justamente la incidencia política. Si nosotros vemos, por ejemplo, las asociaciones que se dedican al tema de adicciones, llámese drogas, llámese alcohol,
pues el 90-95% están eh, dirigidas hacia el tema del tratamiento o hacia el tema de la prevención, un poquito al tema de capacitación, pero realmente hay pocas instituciones que desde la sociedad civil estén abogando hacia un tema de incidencia política, hacia un tema de incidencia pública. Creo que ese es un hueco importante, porque efectivamente, como dice el doctor Carlos Sainz, o sea, eh, nuestros políticos están regulando, están haciendo, digo, lo que consideran que es importante. Y si no hay una sociedad civil activa, participante, que esté empujando los temas, que esté empujando estos cambios legislativos que son importantes, que son necesarios, pues digo, es muy complicado que desde una curul salga un tema por sí mismo, a menos que haya como algún compromiso personal o alguna experiencia personal que detone esto, ¿no? En ese sentido, igual, Instituto RIA sé que ha sido una de las instituciones más importantes en este tema y bueno, de muy pocas de las que hay, ¿no? Entonces creo que este es un tema bastante importante. Em, la otra cosa, igual, son desde mi perspectiva, desde mi opinión muy personal, es que aunque existe este trabajo, pues es un trabajo desarticulado, ¿no? O sea, por un lado está la academia haciendo investigación bajo los lineamientos que dan las autoridades, por otro lado están las instituciones que hacen tratamiento, que hacen prevención, ajá, y pareciera que cada uno está haciendo sus cosas, pero al menos, bueno, desde la perspectiva de alcohol, ¿no? Yo puedo dar como un poquito más ese ejemplo, ¿no? Eh, muchas veces lo que se está investigando en el tema de alcohol no tiene o no termina como siendo parte de la práctica clínica o no termina como siendo parte de algún modelo de intervención. Entonces tenemos investigaciones pues que se quedan en la revista o que se quedan en el Congreso. Tenemos, por ejemplo, pacientes que están siendo tratados con modelos, por ejemplo, de hace 10 15 años. ¿Por qué? Porque aunque existan los trabajos o existan las investigaciones, falta todavía ligar esa parte académica con esta parte del tratamiento, ¿no? Em, otro de los temas, y que va muy de la mano con eso, es que, por ejemplo, adelante. No, está bien, si puedes cerrar ya para Ah, pasar. sí, bueno, Sí. último, nada más, justamente tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes. Básicamente en ciencias de la salud estamos sobre lo mismo, estamos formando en prevención, estamos formando tratamiento y no estamos formando especialistas que también puedan hacer incidencia política, que puedan analizar política pública, que puedan impulsar este tipo de cambios. Entonces también es algo que considero necesario para ir articulando todo el sistema que ya tenemos y que, bueno, a final de cuentas contamos con él para dar tratamiento a las personas. Gracias. Gracias. Sara, quizás por estar en una organización civil, te pediría, en el caso específico tuyo, bueno, ¿cómo ves esto de la articulación? Primera, en general de las instituciones que están a cargo de atender este problema y cómo se articularían ustedes desde esta visión con la que coincido en contra del prohibicionismo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que por un lado nosotras en la sociedad civil partimos de un lugar muy precario. Hay muy pocos fondos para trabajar el tema de políticas de drogas. Casi ninguna fundación quiere tocar el tema porque es tan controversial y porque, ¡ah! ¿Qué van a, no? Cuando sabemos que es una problemática que intersecta con, ¿no? derechos humanos, con temas económicos, con temas raciales, con temas sociales. Entonces, hacemos lo que podemos. Con los muy pocos fondos que tenemos, ¿no? Y por eso es como crecer de forma, y siempre estoy pensando cómo podemos ser más sostenible, ¿no? Como organización de la sociedad civil. Pero por eso, como bien dice Norberto, somos tan pocas organizaciones y, por ejemplo, tres de ellas después de 10 años cierran, ¿no? Porque estás desgastado, ya no puedes más. Entonces, em, y nosotras tenemos casi 8 años y estoy como, espero llegar y no cerrar a los 10 años, ¿no? Porque em,
es mucha presión y mucha responsabilidad. Y ahí es donde nosotras sí hemos buscado cuáles son las posibilidades de hacer articulación con instancias de gobierno, entendiendo que traemos una perspectiva tal vez un poco distinta, pero donde, por ejemplo, en el sexenio pasado tuvimos mucha apertura desde la CONASAMA en el tema de reducción de riesgos y daños bajo los comisionados nacionales Gadi Sabiki y después Quijada. Em, y porque entonces cuando estamos hablando del consumo de sustancias, estamos hablando de este espectro que hablamos, ¿no? Donde está la prevención que se puede hacer hacia todo mundo. Y después está el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento de calidad que en México es difícil de encontrar. Es difícil de encontrar un centro de tratamiento que está regulado por parte del gobierno. Ya sabemos que, ¿no? Un 80% de los centros de tratamiento en México no son regulados, son irregulares, son anexos, donde no sabemos, donde se basan básicamente en los 12 pasos, en AA, NA, que está bien, todo tiene su lugar, pero donde si tú no, si eso no te resuena, pues no vas. Em, y donde pues sabemos que también ha habido muchas violaciones a derechos humanos dentro de estos centros irregulares. Entonces, yo estoy para nada creo que la prevención y el tratamiento y la regulación está peleado. Todo necesita convivir porque más bien necesitamos tratamiento de calidad. Yo quiero que cualquier persona puede ir y buscar un tratamiento y que hay tratamiento solo para mujeres en algunos lugares y solo para hombres si sea necesario. Y solo, digo, en la Ciudad de México están exigiendo un centro de tratamiento solo para personas trans. Entonces, digo, yo creo que cualquier centro debería poder recibir a cualquier población y tener una sensibilidad sobre esa población. Pero después, entre prevención y tratamiento, está todo este otro rango, que son las personas que van a consumir alguna sustancia, pero que no requieren de tratamiento y ya pasaron por la prevención, pero podemos seguir previniendo. Y eso es donde hablamos de prevención de usos problemáticos, ¿no? Y esto es la reducción de riesgos y daños, el 80% de las personas. Y tal vez son más porque tendríamos que estar hablando de reducción de riesgos y daños de las sustancias legales también, ¿no? Y eso es donde cuando vamos a espacios, porque nosotras hacemos mucha articulación con gobierno, ahorita estamos en conversaciones con el estado de Yucatán, donde quieren un poco cambiar la perspectiva, ¿no? Y lo que necesitamos son como campeones a un nivel muy alto para poder abrir la voluntad política y empezar a hacer esos cambios. Y después nuestra otra articulación, y ahorita voy cerrando, es con el sector privado, como los del Centro de Integración Juvenil también mencionaron, que tiene que ver con los productores y productoras de festivales para dejarnos estar. Y cada vez que estamos en un festival ha sido una negociación previa larguísima, porque ellos dicen, pero ¿cómo pueden estar? Y es como, bueno, porque la NOM 028 habla de la reducción de riesgos y daños. O porque participamos en el Comité Interinstitucional de Reducción de Daños de la Ciudad de México. Nos intentamos acobijar con lo que sea para poder hacer nuestro trabajo porque estamos un poco en un vacío. Entonces, requerimos de todo el blindaje y toda la protección y todos los convenios de colaboración posible para poder ofrecer estos servicios. No te escuchamos, pero te vemos. Perdón, desde Sendiu, doctor Sánchez Mejorada. Jorge, cuéntanos, ¿cómo ves esto? ¿Cuáles han sido tus experiencias en la articulación? ¿Qué falta por hacer? Tu micrófono está apagado, Jo. Sí, ya, Ya. perdón. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas en este panel y a todos quienes nos escuchan también. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, que lo han ido tocando. Alcancé a escuchar algo de lo que mencionaba la doctora Sara al final y seguramente en otras ponencias también se ha mencionado. En un momento dado, la doctora Xochitl hablaba de digamos, de esta carencia de datos actualizados en población general, pero bueno, pues hay muchos indicadores y pensando, por ejemplo, en un indicador importante de dónde se sitúa la problemática, y a eso quiero llegar, es justamente el seguimiento que se da a los centros de tratamiento a través del CISBEA, ¿no? En donde hay datos, pues no tan recientes, pero tampoco tan antiguos, que sí muestran una tendencia franca a que los lugares de tratamiento cada vez son ocupados en mayor proporción por usuarios de cristal,
¿no? Y ese es el punto al que quiero llegar, porque es algo que observamos tanto al interior de la universidad como afuera de la universidad, en Fundación Casa Nueva, y estoy seguro que en otros ámbitos también. O sea, que es un problema de una severidad que me parece que no acabamos de reconocer y de plantear como una situación muy grave, muy delicada, ¿no? O sea, la fenomenología de la persona adicta a cristal es muy particular, es muy especial y lo vemos a muchos niveles, lo vemos a nivel, desde luego, psicoemocional, a nivel psiquiátrico, a nivel familiar, incluso por una alta prevalencia que hay de recaídas. Y si hablamos de alguna acción concertada, bueno, yo a veces me hago la pregunta, ¿no? O sea, sabemos que la adicción al alcohol pues ha sido tradicionalmente la adicción más importante en México en términos numéricos y también de impactos a la salud y de causal de discapacidad, etcétera, ¿no? Pero yo a veces me hago la pregunta, ¿a dónde están tantos adictos al alcohol cuando los centros de tratamiento han sido desplazados por los adictos a metanfetamina? Porque porcentajes muy altos están ocupados por esta población actualmente, ¿no? Entonces, si yo pensara en una acción concertada, eh, de verdad que yo propondría que se hiciera algo desde la coordinación del Consejo Estatal contra las Adicciones, que aquí está el doctor Carlos Sáenz, y desde la participación de ONGs, desde luego de los centros de integración juvenil, de los ecosamas, eventualmente incorporando incluso la Secretaría de Educación de Veracruz o de otros estados, la Secretaría de Educación Pública Federal, un poco para alertar sobre este fenómeno que se está dando y que yo no escucho, no alcanzo a visualizar, que se le dé la dimensión que tiene, que es una dimensión. No tenemos números a nivel de población general, pero sí sabemos que el problema ha crecido muchísimo. No, yo veía ahora una acción en la que participamos y me parece que es acertada porque el fentanilo al final del día es una amenaza también muy grave, ¿no? Pero yo por lo menos en estas zonas del país lo pondría totalmente como amenaza, no como una problemática vigente. Y en cambio, el cristal sí lo es, ¿sí? Entonces, es lo que a mí me gustaría como plantear, que pudiéramos pensar colectivamente en cómo poder poner el tema sobre la mesa, cómo un poco sin afanes amarillistas ni sensacionalistas, pero sí muy realistas, digamos, alertar a la sociedad, a los padres de familia, hacia esta adicción que permea absolutamente en todos lados, desde edades tempranas muchas veces, también sorpresivamente a veces en adultos, bueno, sobre todo en adultos jóvenes. Y que me parece que es un aspecto que se necesita pues plantear a través de diferentes niveles, desde la investigación y desde luego la capacitación, pero también a través de información, sensibilización a nivel de población general, ¿sí? Porque me parece que de verdad la dimensión que ha tomado el problema es algo muy, muy grave y pareciera que no estamos, digamos, enfatizando la gravedad y por otro lado, enfatizando los aspectos basados, desde luego, en prevención e incluso en tratamiento adecuado, ¿no? Porque a todos los niveles plantea, digamos, necesidades muy específicas que necesitamos atender. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que esta intervención justamente da paso a lo que sería lo que planeamos como segunda ronda, en donde me gustaría escuchar cuáles serían las propuestas que cada uno tiene eh, para la actualización, fortalecimiento, modificación de políticas públicas en el estado de Veracruz. ¿Qué hacemos con el problema de el consumo de drogas legales e ilegales? Y yo retomando un poco la perspectiva de Sara, más que del consumo, diría con el consumo problemático, con el tema de la dependencia de drogas legales e ilegales, ¿y cuáles serían las que ustedes distinguirían de estas propuestas que hacen como las urgentes y las que, bueno, quizás un poquito podemos aguantar más, ¿no? Te escuchamos, Carlos, 5 minutos. Sí, creo que sí. Fíjate, estamos experimentando ahí en la comisión. eh, Primero queremos
pues propondríamos pues el regular y el homologar las políticas públicas de la federación en el estado, ¿no? Para que se replicaran en cada uno de los estados. Yo he andado ahorita conviviendo y relacionándome y compartiendo experiencias con los diferentes comisionados en el estado y les puedo platicar, todos trabajan de diferente manera, ¿eh? Todos tienen una línea de trabajo diferente a la nuestra, algunos tenemos parecidas, todos tienen un modelo de trabajo diferente, que tratan de apegarse a la federación. Y, por ejemplo, la vez pasada, escuchando una plática de la doctora Jessica Parisi, que participó en las actividades hoy, en este foro, en algún momento platicando con ella, la actualización de la ley de tabaco, por ejemplo, no está homologada a la ley federal. La ley estatal falta actualizarla para el uso, para los espacios 100% libres de humo. Falta actualizar ciertos artículos o ciertas modificaciones que se han hecho en la ley federal y se podrían actualizar en la ley estatal. Eso es un ejemplo de muchos. Por ejemplo, en el estado aún estamos impulsando la homologación de la Comisión Estatal contra las Adicciones a la Comisión de Salud Mental y las adicciones, para poder trabajar y poder cumplir con todo lo que nos solicita la Comisión Nacional de Salud Mental y las Adicciones, para poder replicar ese tipo de modelo y de trabajos y promover la prevención. La prevención es lo más, seguir trabajando y fortaleciendo la prevención en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Hay diferentes campañas. La SEP tiene una campaña, la Secretaría de Salud tiene otra, la Secretaría de Seguridad tiene otras, y cada una está trabajando en diferentes ámbitos sociales y en diferentes comunidades y tipos de personas. Creo que la homologación de esos esfuerzos sería muy importante. Entonces, desde la comisión, pues estamos organizando para empezando por la casa. Diría Milton Erickson que la terapia empieza en casa, pero en casa del terapeuta. Y para empezar tenemos que organizarnos nosotros en el Estado, actualizar las leyes, adaptarlas a las necesidades actuales y revisarlas. Listo, maestra. Perdón, muchas gracias, Norberto. Hey, gracias. Bueno, con el tema del alcohol, ahorita ya lo mencionó el doctor Carlos Sainz. em, a diferencia, por ejemplo, del tabaco, que hay una ley federal y cada estado tiene una ley estatal, por ejemplo, para el control del tabaco. Alguna vez por ahí en el 2016, cuando yo estaba en ese tiempo en la CONADIC, hicimos un estudio para ver cómo el marco normativo del alcohol en México. ¿Qué fue lo que encontramos? Básicamente, a nivel estatal, alrededor de 843 leyes que regulaban algún punto respecto a las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, uno de los grandes faltantes, pues es una ley general para el control de bebidas alcohólicas que, haciendo un símil con la ley de tabaco, que justamente que establezca temas como, por ejemplo, la disponibilidad de bebidas alcohólicas, que establezca, por ejemplo, requisitos para venta, que homologue estos requisitos. em, es, por ejemplo, pues muy llamativo, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, cuánto cuesta una licencia para vender alcohol en el norte, te puede costar más de 150,000 pesos. Y esa misma licencia para vender alcohol, por ejemplo, en Chiapas o en Oaxaca, te cuesta arriba de los 2,000 pesos, ¿no? Hay entidades federativas en el país que te dicen, no, pues ¿sabes qué? Necesito que traigas un reconocimiento de impacto, que traigas un plan de protección civil, que traigas esto, que traigas esto, que traigas esto. Y ahí todos te dicen, para que tú vendas alcohol, te pido tu INE, tu comprobante de domicilio y que pagues un derecho en el municipio, ¿no? Entonces, mientras no exista esta homologación, va a ser muy complicado poder regular una sustancia. Em,
Hace poco y hace un par de meses, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, la IARC, publicó una monografía justamente hablando de evidencia de política pública costo efectiva para reducir el cáncer. Y en esta centra justamente el tema de la regulación de las políticas públicas de alcohol, lo que nos marca, por ejemplo, la OMS. Hay 5 estrategias costo efectivas que son de relativamente fácil implementación. Básicamente es regular la disponibilidad de las bebidas alcohólicas, que volvemos a lo mismo, no significa prohibir, pero significa que haya una regulación que se cumpla. Regulación en cuanto a dónde se vende, en qué horarios, en qué lugares, ¿no? Restricciones de marketing, publicidad y promoción, que haya condiciones para los operativos de alcoholimetría, que en este caso para alcohol son como justamente uno de los programas de reducción del daño más efectivos que hay. Brindar atención, consejería y tratamiento a las personas que lo requieran. Y políticas de aumento de precio. Son como lo que tiene mayor evidencia, mayor peso y es de lo más efectivo. Muchísimas gracias. Sara, escuchamos. Muchas gracias. Perdón, lo corto del tiempo, quisiera extenderme mucho más con todos y cada uno de ustedes, pero No, ya está está. bien y veo que también puede haber preguntas también. Y en realidad yo voy a ser muy breve porque pues hay cosas que se pueden hacer a nivel estatal, aunque son leyes federales que nos gobiernan, ¿no? Que nos rigen, en el sentido de que, y todo lo que dijo el doctor Carlos, totalmente de acuerdo, pero esto tiene que ver con, tal vez no tanto en la parte de salud, sino en la parte de la aplicación de la ley, porque un gobierno estatal sí tiene eh, su rango de competencia y jurisdicción donde puede decidir, ¿no? La gobernadora podría decidir y dar un decreto o una orden a nuestras fuerzas policíacas de no perseguir delitos de bajo impacto o no perseguir delitos, por ejemplo, que forman parte del narcomenudeo en el tema de cannabis. Por ejemplo, en la ciudad de Mexicali, ellos pusieron dentro de su reglamento de policíaca, su reglamento de policía, eh, que se, que se reconoce las autorizaciones sanitarias que existen derivados de la Suprema Corte, ¿no? De la jurisprudencia de la Suprema Corte, y que entonces no se puede perseguir, ni torturar, ni bla, 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 todas estas cosas hacia personas que tienen esa autorización sanitaria. Entonces, y ahora los policías de Mexicali nos están pidiendo hacer capacitaciones sobre cómo pueden respetar los derechos humanos de las personas, ¿no? Si ustedes vieron, es como ¿cuántas de las personas, y hubo una pregunta de eso que me hubiera encantado la respuesta, pero no vi, ¿no? ¿Cuántas personas llegan al tratamiento por orden judicial? Porque entonces eso en realidad no es tanto un tratamiento voluntario, ¿no? Es un tratamiento de que o vas al tratamiento o vas a la cárcel. Entonces, tenemos que realmente estar viendo dónde es nuestro enfoque. Entonces, por un lado, sí podría haber un decreto de cero prioridad, ¿no? Hay cero prioridad para estos delitos mientras tengamos todos los otros delitos. Ya cuando resolvemos todos los otros delitos, ya nos podemos pasar a eso. Lo otro es cómo fortalecer los servicios de salud comunitario, ¿no? Y esto he estado hablando mucho con el IMSS Bienestar, que tienen estos como, no voy a tener, tendría que buscar en mis notas, tienen estos centros comunitarios que son más a nivel súper comunitario, ¿no? Porque núcleos, lo que me dicen, si hay un núcleo por 3.000 personas y un núcleo tiene un médico y dos enfermeras, pero necesitas 10 núcleos para poder tener una trabajadora social, ¿no? En el IMSS Bienestar. Porque necesitamos trabajadoras sociales, necesitamos personas que están multidisciplinarios, equipos multidisciplinarios que pueden estar trabajando. Entonces tendríamos que pensar cómo integramos el tema tanto de sustancias y salud como salud mental en estos y que nuestro abordaje no siempre va a ser el internamiento residencial. Lo que decía el doctor Jorge Sánchez también me preocupa. A mí me llega un montón de noticias o ni son noticias, son personas que me dicen es que en Perote
Hay un montón de jóvenes que están consumiendo metanfetamina y no sabemos qué hacer. Y ni sus familias, ni nadie, y ni sabemos realmente qué están consumiendo. Estamos asumiendo que es metanfetamina. Y entonces eso es, por un lado, necesitaríamos datos. Entonces, ¿cómo fortalecemos desde las instancias de salud que ustedes están ahí el análisis de sustancias, ¿no? Que llega, que no sea un antidoping, sino que la persona trae la sustancia. Pero eso se tiene que generar con confianza para que la persona lo trae. Y de ahí podemos saber, ¿realmente hay fentanilo en la metanfetamina que las personas están consumiendo en Veracruz o no? O tal vez en el norte sí y en el sur no. Entonces, y ahí puedes empezar a tener la conversación. A mí también me preocupa, pero es pensar cómo hacemos que las personas se sienten más cercanas a estas instituciones y no más lejanas. Gracias, Sara. Jorge, tu micrófono. Perdón, sí, comentaban algo sobre políticas públicas y temas afines. Yo estaba pensando un poco en el tema de la información, o sea, cómo hacer para compartir información. Yo sí creo, e insisto en esto, que el tema de las cifras es importante, sí, pero en tanto no tengamos cifras a nivel nacional, a través de una encuesta nacional regionalizada, desde luego, para ver también problemáticas locales. Creo que la información que nosotros como trabajadores en el campo de las adicciones, desde diferentes perspectivas, pudiéramos, digamos, buscar algún método para compartir la información que se genera. Yo pienso, por ejemplo, en pues vamos a decirlo de esa manera, como la riqueza que puede haber en la Universidad Veracruzana por todas las tesis generadas de la maestría en prevención integral y también de otras maestrías a lo largo de muchos años, ¿no? Y qué tan accesible o qué tan conocida es esa información, pues para cualquiera que pueda tener interés en un tema en particular, ¿no? Entonces, pensaba yo, ¿no? Es una idea, ¿no? Tener una especie de una página, una nube, algo en donde se pueda compartir información de interés general, sea sobre investigación, sea sobre capacitación, sea sobre esfuerzos que se tengan en el campo de la prevención, es decir, poder compartir de una manera accesible para todos los grupos interesados la información de la que se dispone, ¿no? Y voy a hacer un comentario porque sí me tocó un poquito esta parte que comentaba la doctora Sara en relación al tratamiento por orden judicial, que en realidad, bueno, el tratamiento por orden judicial, nada más quiero aclarar, no es por el consumo, es por el delito que se comete y es como una alternativa, pues también como un poco enfocando la prevención del delito, ¿no? Porque, yo en realidad en la experiencia sí pienso que hay perfiles de personas que requieren el tratamiento residencial, otras no, seguramente, pero es importante en un momento dado entender que precisamente por las características de una adicción, la gente nunca llega, digamos, totalmente convencida ni totalmente motivada. Llegan con ambivalencias, llegan con presiones que a veces son familiares, a veces son escolares, a veces son económicas o a veces son jurídicas. Y yo creo que ahí el tema es dar el manejo adecuado, encuadrado desde luego en derechos humanos, en las leyes, para que justamente las posibilidades de que una persona llegue al tratamiento, sí se pueden incrementar. Ahora, el problema que tenemos que es que en efecto en México no abundan los centros de tratamiento que uno pueda francamente recomendar. Y esa es una problemática seria que venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Y sabemos es un tema de derechos humanos, pero también es un tema de eficacia en el tratamiento y es un tema que a veces tiene implicaciones muy graves, ¿no? O sea, yo no puedo perder de vista que a veces eso llega a ocasionar la muerte de alguien. Últimamente, recientemente, ocurrió en un centro de tratamiento, ¿no? Que murió un usuario y lo que me dijeron, no tengo información certera, pero que fue porque le propinaron golpes, ¿no? O sea, entonces ese tipo de cosas parecen historias del pasado que no tendrían que repetirse jamás en nuestro país. ¿Sí? Claro, y eso son parte de las competencias de las instituciones de estatales que sí podríamos estar trabajando en, por un lado,
cerrar estos lugares que están operando al margen de el respeto a los derechos humanos. Y por otro lado, y creo que quizá más importante, porque tenemos que reconocer que tienen una función social, es cómo los habilitamos para que estos lugares dispongan de las herramientas, de los programas que realmente están científicamente validados, como que sabemos que funcionan y con un trabajo donde ayudamos a estos centros de tratamiento a que realicen prácticas adecuadas y no lo hagan de esta manera violenta en la que sabemos que opera una gran cantidad, ¿no? Desafortunadamente tengo que cerrar. Quisiera nada más pedirles 2 minutos, ahora sí, 2 minutos a cada uno para que den sus conclusiones y no sé si hay alguna pregunta de parte del público antes de este cierre. Me gustaría saber Pili si hay alguna pregunta o comentario o si podemos ir cerrando. Hay comentarios que ya se han ido atendiendo en el chat. Ok, Solamente uno que es reciente dice posiblemente un agente de IA que corra alguna blockchain que permita que se guarde la info y pueda consultar para todos para lo que menciona el doctor Jorge. Este, pero en realidad todos han estado siendo atendidos por la maestra Sara y ya han sido abordados en la mesa. Gracias. ok, muchísimas gracias. Entonces, si nos dan su cierre, por favor, empezamos en el mismo orden, Carlos. Gracias. Sí, claro que sí, gracias, doctora. Pues mira, es muy cierto que no podemos incidir en la oferta, pero sí en la demanda. Y pues seguir esforzándonos, seguir adaptándonos, seguir adaptando las políticas a todos los grupos etarios. Ahorita se está enfocando mucho el apoyo a los adolescentes y pues tenemos que ir adaptando todo, las actividades, no solo es la información y estar dando pláticas sobre el consumo de sustancias y el daño que hace la sustancia, sino el adaptarnos a la edad, a la cultura, a la región, para que poder incidir realmente en la demanda y dejar esa espinita y prevenir el consumo, porque sí, no, es cierto que no todo consumo se vuelve una dependencia, pero bien lo decía el doctor Rafael, ¿no? Pero sí, toda dependencia inicia con un consumo. Y pues si logramos que la gente sea consciente y tenga la información necesaria para que el inicio de sustancias sea a mayores edades, pues creo que estamos haciendo estamos logrando eh, que el daño o el número de personas que pudieran generar un trastorno por uso de sustancias, estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Yo creo que mientras hagamos nuestro trabajo con corazón y bien intencionado y esperando resultados, pues debe de salir bien. Y pues seguir esforzando, ¿no? No quitar el dedo del renglón y seguir impulsando políticas, revisando las políticas, apoyando y pues seguir trabajando. Gracias, Carlos. Norberto. Y bueno, em, yo creo que estamos en un momento histórico. Creo que la pandemia de COVID cambió la forma pues, de vivir de muchas personas, cambió la forma en la que se atienden. Entonces, este, han habido muchos cambios a partir de ello, algunos positivos, algunos negativos, pero bueno, a final de cuentas creo que ahí la palabra importante es el cambio, ¿no? Este tipo de foros justamente lo que buscan es eso, es incorporar nuevas ideas, nuevas perspectivas, entonces creo que tenemos que seguir este, conversando, creo que tenemos que seguir intercambiando ideas, creo que tenemos que seguir buscando estos puntos. Yo además me quedaría con lo que hablé durante mi ponencia
Creo que estamos en un momento de que tenemos que quitarle el dedo al consumidor y pasarlo hacia afuera, hacia los determinantes, hacia las industrias que justamente están eh, generando todo ese ambiente eh, consumogénico, ¿no? O los determinantes, por ejemplo, para el caso de las drogas también, ¿no? Que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con carencias, con violencia, ¿no? Estamos poniendo el dedo en que es el usuario, el usuario, y estamos haciendo poco por cambiar esos medios externos, en donde se da este consumo. Creo que ese sería mi mensaje. Gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Pues yo creo que sí, exacto. Los núcleos que yo estaba mencionando son, pero lo que me dice el IMSS Bienestar es que quisieran que estos núcleos pudieran también estar abordando el tema de salud mental y adicciones, ¿no? Y eso creo que es algo, em, pues ya repetido varias veces, que tenemos que estar pensando en la persona y todas sus necesidades y no solamente en la sustancia que está consumiendo, porque hasta estamos viendo la adicción a los teléfonos y a las redes sociales y la dismorfia de que sentimos, ¿no? Como que cuando hay una ausencia de algo en una vida que no es plena, entonces buscamos una cosa para entrar, ¿no? Que puede ser el juego, puede ser sexo, que puede ser cualquier cantidad de cosas. Entonces, realmente es cómo estamos formando personas y dándoles oportunidades para que puedan vivir vidas plenas. Yo lo que diría es que ustedes tienen una gran oportunidad, siendo principalmente personal de salud, que pueden tener un contacto directo con las personas, que pueden tener un abordaje que no se basa en el estigma, sino en la empatía y en la compasión y en la escucha activa a la persona, que ustedes tienen la posibilidad de generar esas relaciones para que la persona siente cómoda compartiendo realmente lo que está sucediendo en su vida, entendiendo que también seguro tienen espacios y no tiempos muy delimitados. Lo otro es cómo podemos fortalecer y buscar que las organizaciones de la sociedad civil tengan, yo no conozco ninguna organización que hace lo que hace RIA en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y nuestro trabajo sí se centra en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo podríamos estar generando esto desde estudiantes en la UB, ¿no? Que seguro hay un grupo de estudiantes que les encantaría poner una mesa con información en la UB y compartir esto y compartirlo con sus compañeras y compañeros. Em, y lo último es que creo que esto también es que el aprendizaje y el conocimiento nunca termina, ¿no? Yo sigo aprendiendo todos los días, sigo compartiendo, intercambiando saberes, porque también no todo se queda en un estudio clínico, porque eso toma años y recursos, sino en cómo estamos hablando de nuestros consumos. Tengo un libro que se llama El Diccionario de Drogas, que si les interesa me pueden decir, si ustedes tienen un centro de tratamiento, un centro de acompañamiento, yo se los mando, ¿no? Porque quiero que cualquier persona puede leer sobre la sustancia, entender, ¿no? Está sobre sustancias ilegales y ilegales, cumple 10 años este año, entonces en realidad ya pues, sigue aquí vigente y que pues las conversaciones más importantes son las que vamos a tener en familia, en la comunidad, alrededor de la mesa y que esto es un gran momento de politizarnos como personas, no tienes que consumir una sustancia para poder abogar por distintas políticas públicas que se basan en los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Sí, hablaba yo hace un momento del tema de la información. Quisiera hacer un comentario en base a algunas preguntas que hace en el chat la doctora Patricia Pavón sobre el tema del sector salud y de la formación, ¿no? Y yo creo que la formación, digamos, a muchos niveles y en muchas profesiones, pero desde luego en los estudiantes de ciencias de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, es fundamental para, digamos, tener elementos básicos para la prevención, la detección y eventualmente la referencia de problemas de salud mental y adicciones. Y voy a citar nada más una pequeña experiencia que me ha tocado vivir en estos años a través de médicos pasantes en servicio social que forman parte de la red institucional de atención a la salud y en particular a la salud mental, que se les invita y se les capacita para detectar a un nivel primario, de atención primaria, problemas de salud mental y adicciones.
y en cierto sentido ellos ven con extrañeza esta función, porque en la facultad, al parecer, nunca les dijeron que la salud mental era una parte integral de la salud y que por lo tanto también es un asunto que compete a los médicos. Y a mí me parece que hay que posicionar esos temas en la formación, insisto, de todos los profesionales del área de la salud, y eso sí es algo que como universidad directamente pues nos compete y nos convoca, ¿no? Entonces, básicamente sería eso y pues agradecer la oportunidad para compartir estas ideas y reflexiones, ¿sí? Con los colegas y con los asistentes. Pues a mí me gustaría mucho poder organizar una mesa de discusión sin límite de tiempo. Quizás lo hagamos pronto, ¿no? O por lo menos con más tiempo del que tuvimos ahora. Les agradezco mucho su participación y creo que con esto terminamos, ¿verdad, Monse? Sí, sí, nada más para finalizar vamos a extender el agradecimiento a todas y todos los ponentes de los 2 días por sus valiosas aportaciones, por compartir su conocimiento, sus experiencias, a las instituciones que también nos hicieron favor de participar, a los estudiantes, a los investigadores, a todos los que con su presencia, sus preguntas enriquecieron también el foro. Agradecer al comité organizador que ya había mencionado, a la doctora Pate, la doctora Mari, a Mayra también por el diseño, al equipo técnico y logístico, a todas las personas, a todas las personas que están detrás de la coordinación y organización de la maestría en prevención integral del consumo de drogas por su trabajo y entusiasmo, a todas ustedes por hacer posible este encuentro de reflexión y que nos llevemos todo esto que se platicó, esta mesa que también nos hace integrar, ¿no? Las perspectivas desde diferentes eh, saberes. Y pues, si me permiten, voy a dar por concluida los trabajos de este 14º Foro de Investigación-Acción, agradeciendo nuevamente su participación y deseando que también queden inspirados por todas estas aportaciones. Muchísimas gracias.